Buenos días, bendiciones. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, amén. Excelente. Bendiciones, excelentemente bien. Buenos días, Dios me lo guarde. ¿Y me escuchan? Amén, Amén. 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 Buenos días. Buenos días, les bendigo. Vamos a comenzar en este nuevo día dándole gracias al Espíritu Santo porque en nuestro peor momento nos encontró. Sabrán que en peor circunstancia cada uno Él llegó para rescatarnos. Señor, te damos la gloria, la honra, te glorificamos, te exaltamos, Dios amado. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, glorioso Rey. Padre, en esta mañana te pedimos perdón. Quiero que cada uno se pongan a cuenta con el Señor y decirle, Señor Jesús, te pido perdón, ¿verdad? Por los pecados de cada uno que están conectados y por mis pecados. Confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros errores. Límpianos, Señor, de toda maldad. Como dice tu palabra, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hoy me humillo, Señor, por mis hermanos, por su familia. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humillara y ora y busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Padre, sabemos que tú no tardas en cumplir tus promesas. Según entiende alguna las tardanzas, más bien Él tiene paciencia con nosotros porque Él no quiere que ninguno perezca. Padre, sabemos que tú no quieres la muerte de nadie, Dios. Padre, te pedimos perdón, Señor, por los pecados de nuestra familia, de nuestros hijos, glorioso Rey. Padre, en esta mañana oramos por esta petición, Señor, que podamos ser buenos mayordomos de todo lo que el Señor nos ha entregado. En la petición de Karina, glorioso Rey. Padre, tanto ella como nosotros, ayúdanos, Señor, a ser mayordomos, Dios. Que podemos administrar, glorioso Rey, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, Señor. Que podamos ministrar la finanza que tú nos entregas, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser buen mayordomo, Padre amado. Ayúdanos a ser buen mayordomo en la obra que tú nos has entregado, glorioso Rey. Oramos por estas almas, Señor Jesús, que tú has de añadir en la congregación, Señor, en todas las iglesias de mi ban, Dios amado, especialmente la de Valencia y la de mi ban Maturín, Dios. Padre, te pedimos que seas tú añadiendo, glorioso Rey. Padre, sabemos que tú entregas las almas a aquellas personas que están dispuestos a dar su vida, Señor. Padre, te pido, glorioso Rey, que apresúrate, Señor, y socórranos, Dios amado, para poder tener ese amor, esa compasión, Dios, esa dedicación por cada alma que tú nos entregas, Señor. Padre, ¿qué Dios hay como tú, Señor? Grande y maravilloso, Señor. Que pasa por alto el delito del remanente de su pueblo, Dios. Te pido que pongas tu mirada en cada alma, Señor, que nos las entregue, Dios. Acuérdate de ellos, Señor. Acuérdate, Padre, que tú eres un Dios amoroso. Ten misericordia de cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, amados hermanos. Les bendigo. ¿Cómo amanecen? En victoria. Victoria, gloria a Dios. Buenos días. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, desde el día de ayer, para la gloria del Señor, comenzamos con una nueva temporada. ¿Me? Eh, Estoy convencida, pues, de que algo está haciendo Dios en esta escuela de guerrero. Pero una de las cosas que, bueno, también
el Señor, estoy viendo que está haciendo el Señor que nos está nos está llevando a un nuevo nivel. Nos está queriendo enseñar más, pues, nos está queriendo entrenar y capacitar más para, como dice esta escuela, ser esos guerreros de oración. Y el guerrero es entrenado en todas las áreas. Eh, y bueno, nada, ayer comenzamos con un nuevo libro, El callado del pastor. Amén. Y el pastor José nos dio una buena introducción de lo que era este libro. Amén. Una excelente introducción. Entrenando el primer capítulo que nos corresponde, pues, es entrenando líderes. Revisando, pues, este primer capítulo, el que lo leyó, es un libro maravilloso que nos va a dar más claridad, hermano, nos va a dar más claridad sobre lo que es el liderizar, sobre lo que es derramarlo en otros, sobre lo que se necesita para seguir expandiendo el evangelio por toda la tierra, amén, por las naciones de la tierra, entre otras cosas. No sé cuántos aquí estarán, si se quiere, liderizando al frente de Grupos Vida. No sé si todos los que están ahorita conectados acá son de mi van, porque cada iglesia pues tiene su visión, pero en realidad la gran comisión se nos fue dejado a todos, a toda la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, este libro nos va a dar más claridad. Es importante que hagamos la lectura correspondiente a cada capítulo. El Señor está demandando, hermano, lectura. Lo digo por mí, está demandando lectura. Lo que a uno un poquito más le cuesta, ahí es donde está la cuestión. Ahí es donde está el sacrificio. Ahí es donde está, sabemos que sin sacrificio, hermano, no hay victoria. Amén. Entonces necesitamos seguir capacitándonos como esos guerreros de oración. Y bueno, y qué más que esta escuela que el Señor ha escogido para nosotros poder capacitarnos. Bueno, y entre tanto y tanto, para comenzar, habemos acá hasta ahora 9 personas conectadas. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar en este primer capítulo de lo que es el entrenar líderes. Este capítulo nos comienza diciendo que hay 3 impedimentos para la propagación del evangelio. Pero hoy estaremos específicamente hablando y estudiando sobre lo que es el clericalismo. El pastor hacía como una breve introducción sobre lo que es esto. Y también cómo entrenar a un líder para superarlo. El clericalismo es tratar de hacer el trabajo que Dios le ha llamado a realizar, nos ha llamado a realizar sin el asesoramiento o ayuda de los demás. Podemos decir que el clericalismo trabaja en no sé, él como que se enseñorea sobre los demás, se pone sobre sí mismo sobre los demás. Amén. Dice, el clericalismo es colocarse a sí mismo sobre los demás, en lugar de verse a sí mismo como el sirviente de otro. Es importante identificar si nosotros, lo que el Señor nos ha dado, el privilegio, si se quiere, de, de, de liderizar, de estar allí al frente, aclarando que el que es líder, hermano, ¿por qué se llama líder? Porque alguien le sigue, amén. Entonces, pero esas personas que te siguen, no es para que uno se enseñoree de ellos, sino para enseñarles, equiparles, entrenarles, para que ellos puedan también ser esos líderes que puedan ser seguidos por otros. Este capítulo comienza diciendo y haciendo hincapié en el siervo Moisés.
dice, las severas dificultades del liderato de Moisés nos ilustra un verdadero clericalismo. Esto lo podemos ver en Éxodo 18, 13, 23. El que tiene Biblia allí lo puede leer. Amén. Y vemos que bueno, este hombre de Dios fue 2.500 personas y fue, bueno, el escogido por Dios para liberar pues el pueblo de Israel. Pero hermano, llegó un tiempo que la tarea al hombre se le hizo pesada, pues. Amén. Entonces, viene y dice que en el libro de Éxodo narra pues la historia brevemente y rápidamente se las voy a leer. Dice que aconteció al día siguiente que se sentó Moisés a juzgar el pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés de la mañana hasta la tarde, hermano. O sea, un día entero. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, ¿ve? Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y dice, ahora oye mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¿Ve la sabiduría? ¿Ve la sabiduría de este anciano? Pues, amén. Dice, estás tú, ve las ordenanzas, estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Amén. Y enseña a ellos ordenanzas y las leyes y muestra el camino por donde deben andar y lo que hacen y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, ¿ve? Ve cómo los iba a escoger, varones de virtud, las características, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas y 50 y de 10. Amén. Ellos juzgarán ante el pueblo y en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás cargas sobre ti y las llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, ¿ve? ¿Qué? Y oyó Moisés la voz de su suegro. Se puede decir que oyó la voz de Dios a través de su suegro también e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud en todo Israel y los puso por jefe al pueblo sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Amén. Y juzgaba el pueblo todo tiempo y el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos jugaban todo asunto pequeño y despidió Moisés a su suegro. Entonces, aquí vemos, hermano, la historia completica de lo que vamos quizás a tocar en este tiempo. Entonces, vemos, hermano, que estaba Moisés por ignorancia, porque no lo sabía, ejerciendo un clericalismo. ¿Ves? Porque decimos y empezamos diciendo que esta historia, antes que interviniera, por ejemplo, el suegro de Moisés, Jetro, él estaba diciendo clericalismo, él era el que estaba sobre todos. Amén. Y ve, ellos vienen a mí y entonces, a más nadie, y él a Dios. Pero el suegro muy sabiamente, usado por Dios, le dice, no, vas a desfallecer, es una carga muy pesada. Y contigo te vas a llevar el pueblo, pues vas a arrastrar el pueblo, porque el pueblo tampoco va a soportar, va a desfallecer contigo. Entonces, vemos que él estaba ejerciendo un clericalismo, porque en realidad era porque él no sabía cómo delegar y no conocía los principios que ya después le dice su suegro.
Entonces, vemos este hombre de Dios muy usado. Dice, la solución del clericalismo es edificar un equipo. Hay que invertir tiempo y recursos en el equipo. ¿Cómo erradicamos el clericalismo? Edificando un equipo de trabajo. Amén. Un equipo de trabajo, entrenando a otros, derramándose en otros. ¿Ve? Para que la carga no se pueda hacer pesada para la persona que está al frente. Imagínense usted un pastor de una iglesia llevando toda la carga del pueblo. ¿Ve? Por eso entonces vemos, por ejemplo, en mi van, que oye, están los pastores, bueno, están los apóstoles, están los pastores, ¿ve? Están los coordinadores, están los mentores, están los líderes, pero estos líderes también tienen líderes asistentes, los mentores tienen mentores asistentes, hermano, y así, un orden, oye, maravilloso, amén, para que pueda ser distribuida la carga. Pero ¿en qué consiste esto? En crear un equipo, en formar personas, y esas personas tienen que tener características. Aquí lo vemos, ¿verdad? De virtud, mira, sin avaricia, temerosos del Señor. Hay que orar mucho por el temor de Dios. Entonces dice, si usted y yo, como líderes, formamos equipos y seguimos los principios dados a Moisés por Dios y su suegro Yetro, se acabarán, como dice el pastor José, como dice el pastor José, se acabarán nuestros problemas. Amén. El éxito está en la edificación de un equipo. ¿Qué le hacía falta a Moisés en ese tiempo? Que él entrenara personas, que cogiera personas y delegara trabajo. Delegar el trabajo, pero o sea, para delegar el trabajo había él tenía que entrenarlo, tenía que equiparlos, tenía que enseñarle ordenanza, o sea, tenía que enseñarles según la palabra lo que ellos habían de hacer y lo que tenían que saber. Amén. Como hoy por hoy nosotros como líderes escogemos personas, identificamos como líderes ese potencial, porque eso es otra cosa. Uno tiene como líder esa vista, ese ojo clínico, pues como llaman por allí, para identificar y detectar el potencial de otra persona. Empecé diciendo cómo uno reconoce que es líder. Oye, hermano, el que es líder, alguien le sigue. Alguien le sigue. Amén. Entonces, dice, sin estos principios, Moisés hubiera fracasado y hoy por hoy están allí para que cada uno de nosotros, usted y yo, ¿ve? Podamos ponerlos en práctica y no fracasar como líderes. Esto cuando el Señor nos enseña en todas las áreas. Quizás, ¿cómo es que nosotros lo podemos llevar al área espiritual? Pero también esto, hermano, es para el área laboral, el área de la familia. Imagínese un jefe llevando la carga de toda una tienda, sin delegar, sin enseñar a otro, ¿ves? Por ejemplo, yo tenía un trabajo y oye, hermano, a mí el jefe me enseñó a cómo manejar la caja, así como el manejo de toda la tienda y él me dejaba a cargo y entonces yo enseñaba a otro, ¿ve? Estaba en una tienda de niños muy grande y entonces allí yo enseñaba a otro, mira, ustedes tienen que hacer esto, no se tienen que limitar a esto, porque esto es esto. De eso se trata, amén, no nada más en el área espiritual, en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, vemos que el clericalismo es como que, hermano, es todo lo contrario a lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, a lo que nos enseña, a lo que fue usado por Jesús y aún por el apóstol Pablo. Amén. Entonces, podemos ver que el clericalismo opera con un espíritu como que individualista, como un espíritu allí independiente, ¿ves? Muy contrario a lo que nos enseña la palabra y el Señor en el Nuevo Testamento. Y cómo es que, em, y también trabaja como lo que dicen nuestros pastores y lo que dice uno con un espíritu de llanero solitario. En Dios no hay llanero solitario, amén. El Señor siempre fomentó el trabajo en equipo, el trabajar en otro. Él lo hizo. Él lo hizo de una manera excelente. Por eso es que debemos ser imitadores de Él. Él, en cuanto
en cuanto empezó su ministerio, se enfocó fue en escoger 12 personas para poder derramarse en ellos, para poder enseñarles, para él asegurarse de que esas 12 personas, en el momento que él partiera, ascendiera, entonces esas personas pudieran continuar la obra y el ministerio. Aquí dice 5 principios dados a Moisés. Primero, entrenar a otros para que ayuden. Amén. Estaba leyendo pues Números 11, 14 al 15. Y vemos que Moisés, hermano, ya decía al Señor, mira, hermano, mire, Señor, yo no puedo, Dios no puedo, dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Y si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, imagínate la carga que tenía este siervo del Señor que le decía, mira, ya, quítame la vida mejor. Quítame la vida porque, hermano, yo no voy a poder con todo este rollo. ¿Ah? Pero claro, él no sabía que él podía, pues, quizás aún delegar. Y si ya lo hacía, igual la carga era pesada. La cuestión era seguir entrenando personas para delegar el trabajo y hacer el trabajo en equipo. Entonces, dice, el trabajo del líder es entrenar y equipar a los miembros de la iglesia que tienen potencial para el liderazgo. Y esos miembros, a su vez, harán la obra del ministerio. Jesús y Pablo nos enseñan también el principio de enseñar y equipar a otros para que estos, a su vez, continúen la obra de Dios. Hoy por hoy, si estamos al frente, nosotros, hermanos, tenemos que enfocarnos en crear un equipo de trabajo, ese equipo que te va a ayudar a sobrellevar la carga del ministerio, amén. Esas personas que van a estar allí trabajando también en pos de propagar el evangelio, la palabra del Señor. Debemos asegurarnos de que lo que vamos a entrenar, ese fruto pueda permanecer. Ahí, o sea, el fruto que nosotros creamos y que vamos a entrenar y equipar, esas personas que vamos a escoger, debemos asegurarnos de que ese fruto pueda permanecer. Esto lo vemos en el libro de Juan. Amén. No me escogiste tú a mí, sino los escogí yo a ustedes y los he escogido para que lleven frutos y que esos frutos puedan ser permanentes. Y aquí, en este capítulo, habla sobre un ejemplo bien bueno. Yo dije, oye, esto ejemplifica y da un poco de claridad. Muy buena este ejemplo de este hombre. Y dice que él, pues, él salió a predicar la palabra, como usted y yo tenemos que hacerlo, predicar la palabra, y él salió y por las aldeas y ganaba, dice que ganaba como 5,000 almas, muchas almas para Cristo al año. ¿Ve? Pero eran como que él se iba, por ejemplo, a las aldeas, a las afueras, por allí como misionero, y él agarraba y ganaba almas, muchas almas. Y oye, después entonces que volvió, que dejó el trabajo, y sí, entrenó quizás allí, pero no le hizo quizás un seguimiento, sino que los dejó allí y se fue a una iglesia, a su iglesia, pues local. Pero cuando regresó, se encontró que a los que había entrenado, que a los que había allí delegado y designado para el trabajo de la obra, hermanos, se habían descarriado, ¿ve? Entonces, debemos asegurarnos de que cuando vamos a entrenar, cuando vamos a equipar a una persona, eso es un trabajo constante, hermano. Es un trabajo constante estar allí entrenándole, enseñándole según la palabra, amén, enseñándole según la palabra. Ese es nuestro fundamento y el fundamento donde deben ser edificados esas personas a las cuales nosotros estamos entrenando. Y dice que aquí vemos el ejemplo de un hombre que ganaba muchas almas y se hacía y se iba pues a las aldeas y estaba ganando muchísimas almas para Cristo, pero al cabo de un tiempo decidió regresar a su iglesia local y después de cierto tiempo regresó
a ver pues cómo iba lo que el trabajo que había hecho, y vio que el trabajo que él había realizado no había permanecido, y a los que había entrenado se habían descarriado. Entonces el Señor dice, porque él oró, porque él dice que, que, que latía fuertemente en él la palabra, esta palabra, el fruto tiene que ser permanente. Entonces, él oró al Señor y el Señor le dio dos principios. Uno, entrenar a otros para que tomen responsabilidad en el liderazgo. Amén. Cuando uno entrena, uno tiene que darle responsabilidad a ellos de acuerdo a su capacidad, porque uno ve como líder, pues, amén, pero hay que entrenarlos. Y dice, y dos, trabajar donde Dios está trabajando. ¿Ve? Entonces, él tomó estos principios, empezó a entrenar, pero también escuchaba dónde Dios estaba glorificándose. Entonces, él estaba atento y percibido. Uno como líder tiene que estar pendiente y apercibido dónde Dios se está moviendo, dónde Dios está trabajando, dónde Dios está obrando. Y entonces ahí, ¿verdad? Ir y ser apercibido y estar entendido. Amén. Dice, también debemos buscar líderes. Amén. Entonces, dice, el líder es aquel que le sigue, que alguien le sigue. En esto se puede reconocer. Hay gente, hermano, que no tiene potencial de liderazgo, no tiene. Y muchas veces uno entonces está allí y le cuesta formarlo. ¿Por qué? Porque no tiene potencial de liderazgo. Y esto, vuelvo y repito, como yo le decía, uno tiene que identificar. Amén. Dice, una de las formas por la cual podemos reconocer si este tiene, es que tenga personas que le sigan, que puedan ser influencia en otras personas positivamente por supuesto, para gloria del Señor. ¿Ve? Entonces, también dice el punto número 2, el principio número 2, que hay que enseñarle la Biblia. Hay que enseñarle la Biblia. En Éxodo 18:20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Tenemos que hacernos y asirnos de la palabra para poder nosotros entrenar y equipar esos líderes que vamos a las cuales les vamos a designar responsabilidad. Amén. Enseñarle la Biblia. Esto está, dice, son las palabras de Dios, el Padre y del Hijo, según están registradas en la Biblia, las que nos dan vida. Amén. La palabra de Dios es lo que nos va a enseñar, es lo que nos va a dar vida. Amén. Dice, no son los logros académicos nuestra meta. En Juan 7:15, si usted está allí con la palabra, amén. En Juan 7:15 nos cita y se maravillaban los judíos diciendo, cómo sabe este letra sin haber estudiado? O sea, es necesario, hermano, que nosotros podamos leer la Biblia. Vemos a un Pedro, oye, hermano, que era del vulgo, que ese hombre, oye, no era estudiado, era pescador, pero después vemos un hombre que se formó, que Dios lo formó, Jesús lo entrenó, lo equipó, un hombre que leía Biblia, hermano, y decían, Dios mío, ¿y quién es este? Igual de Jesús, porque Jesús, hermano, era el hijo de José, no es este el carpintero, decían, ¿y de dónde sacó o sea, se maravillaban de cómo hablaba. Amén. Entonces, nosotros debemos estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a permitir pensar como piensa Dios y hablar como Él habla. Amén. Y ese mismo lenguaje lo tienen que reproducir toda esa persona a la cual uno está entrenando y equipando. Recuerda que el que está al frente, el líder, ¿verdad? El que va a entrenar, que el que va a equipar. Hermano, si el líder es fracasado, pues creará líderes fracasados. Pero si el líder sigue estos principios, los principios dados a Moisés y aún todos estos principios que empleó Jesús, amén, entonces nosotros seremos líderes de éxito, por lo cual nosotros reproduciremos líderes exitosos. Amén. Dice, debemos buscar líderes obreros.
Dice, los apóstoles no fueron reconocidos por sus logros académicos, no fueron reconocidos por sus logros académicos. Eso lo vemos, hermano. Estos apóstoles le echaban pichón. Mire, estos apóstoles eran, bueno, pues, guerreros, guerreros. Dice en Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros. Amén. Líderes obreros. Dice Hechos, Hechos 4, los que me están siguiendo. Amén. Hechos 4:13. Hechos 4:13. También nos cita y nos hace referencia de esto. Dice 4:13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando nosotros, hermano, hablamos y nos si se quiere, estudiamos según la palabra y nos entrenamos según la palabra del Señor, sus principios, sus ordenanzas, sus estatutos. Amén. Nosotros vamos ¿cómo es que la gente va a reconocer a Dios en nosotros? Oye, realmente esa mujer, ese hombre, oye, estuvo con Jesús o tiene intimidad con Jesús. Amén. Entonces, dice, el líder efectivo de una iglesia es aquel que ha demostrado que es un trabajador arduo. Hermano, el liderazgo es trabajo. El liderazgo es trabajo. Mucha gente quiere un puesto de liderazgo y quiere estar al frente, pero hermano, mandando a otro. El liderazgo no es ser jefe. Ser jefe es una cosa y el liderizar, hermano, el líder se involucra y hace el trabajo. Amén. Y enseña a otros a hacer el trabajo. No manda, se involucra. El líder efectivo de una iglesia es aquel que ha demostrado que es un trabajador arduo. Dice, el tal tiene callos en sus manos, ha aprendido la disciplina de la labor productiva. Porque usted debe saber, hermano, que el reino de los cielos es una empresa y es productiva. El Señor le gusta la productividad, la multiplicación. Y nosotros tenemos que trabajar en pos de eso como líderes del reino. Dice, hay que mostrarle el trabajo que hacer a esas personas que uno va a entrenar, hay que mostrarle el trabajo que hay que hacer. Entonces, dice en Hechos 1:1, dice, y en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hermano, uno tiene que enseñarle lo que deben hacer, pero que esto es según la palabra del Señor. Amén. A las personas que estamos entrenando o a las que se van a entrenar, hay que envolverlos. Dice, no es suficiente enseñarlos, sino que también envolverlos inmediatamente para que pongan en práctica lo aprendido. Si es ganar almas, si es en lo que se le esté entrenando, entonces enviarlo a ganar almas. Si es evangelizar, amén. No solo ser oidores, hermano, sino hacedores, que ellos vayan captando y vayan poniendo en práctica de una vez. Amén. Poniendo en práctica la palabra, haciéndose, o sea, poniendo por obra, pues, eh, todo lo que están aprendiendo. Yo decía, bueno, Señor, en realidad a muchos nos ha tocado así. Por ejemplo, a mí me ha tocado a mí así. Yo fui, como quien dice, aprendiendo, pero también fui aprendiendo sobre la marcha, sobre la marcha. Y yo sé que a muchos le ha tocado así, ha tocado así. ¿Ve? Como esto aquí que estamos citando. Es importante, hermano, muy importante que todo el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo en esta escuela de guerreros, nosotros lo podamos poner por práctica. Amén, porque de nada nos sirve adquirir un conocimiento que se haya establecido, que Dios haya establecido esta escuela de guerreros y nos esté vaciando ¿cómo es que nos esté llenando, perdón, de un conocimiento y que nosotros los archivemos? No, ¿ve? De esto se ha hablado desde un principio en esta escuela de guerreros, el poner por obra y en práctica lo aprendido. Amén. En Lucas 9:12 dice, pero el día
comenzaba a declinar y se acercaban los 12. Le dijeron, despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y se encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Amén. O sea, vemos que el Señor le decía a los discípulos, mira lo que tenían que hacer y todo esto, y Él les enseñaba y enseguida los mandaba, hermano. Vayan, amén. Entonces dice, entrenamiento de corta duración. Y dice, Jesús usó este entrenamiento con los 12 discípulos, con los 12 apóstoles, y con los otros 70 fue de corta duración. Él les mostró lo que ellos debían hacer y le envió a realizar las mismas cosas. Amén. Vemos que Jesús, hermano, nuestro maestro, él no comía cuentos. Él agarraba, enseñaba y enseguida los enviaba. El entrenamiento debe ser a lo sumo 6 meses. Los estudiantes deben ser enviados fuera a tiempo completo para que practiquen lo que aprenden. El entrenamiento de corta duración es 50% enseñanza y 50% práctica. Él los enviaba, hermano. Él los enviaba y le decía, mira, vayan y sanen enfermos, vayan y hagan la obra. Amén. El Señor siempre les enviaba. ¿Ve? Vayan, no lleven esto. Y le daba instrucciones. Le daba instrucciones. ¿Ve? Vayan y prediquen y donde no le acepten, bueno, sacudan la sandalia y todo esto. Me explico, mire, el Señor los enviaba a sanar, a libertar, a predicar el evangelio, a todo eso, pero el Señor lo entrenaba. ¿Por qué? Porque Él se reunía con sus 12, Él cenaba, comía, compartía con sus 12, intimaba con sus 12. Amén. Para que después de ahí, entonces, y ahí les ministraba, y ahí les enseñaba todas las cosas que debían saber y cómo debían andar, todas las ordenanzas, porque Jesús se aseguró de escoger personas que tuvieran potencial. Y sí que tenían, hermano. Sí, quizás uno le negó, el otro le traicionó, pero bueno, dentro de eso estaba el propósito, que se cumpliera el propósito. Amén. Entonces, dice, a esas personas que nosotros escogemos o que se escogen para entrenar, hermano, deben ser, ministrarle la llenura del Espíritu. Amén. En el libro de Número 11:16, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Amén. Y yo, dice, mira, ve, todo lo que el Señor nos asigna y nos dice, nosotros debemos estar atentos. Amén. Dice 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. O sea, Dios se encargaba de que las personas que fueran enviadas, que están siendo entrenadas, que están siendo capacitadas, pudieran y tenían que ser llenas del Espíritu. Amén. Dice, la llenura del Espíritu es esencial. Dice, sin el poder del Espíritu Santo sobre el líder, no tiene la esperanza de tener éxito. O sea, sin la llenura del Espíritu, nuestro liderazgo no va a tener éxito. Es más, dice la palabra que sin él nada podemos hacer. Amén. Jesús nunca envió a nadie a representarlo sin antes saturarlo de su poder. Amén. Nadie, mira, a nadie envió. Jesús siempre le ministraba y les decía, amén, y los llenaba de su poder. Dice que no lo llenaba, los saturaba. Amén. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Él se aseguraba de que cada persona que él enviaba a los discípulos, perdón, él lo saturaba de su poder. Amén. Dice, de hecho, el mismo Jesús no comenzó su ministerio antes de que el Espíritu Santo del Señor
ante que el Espíritu del Señor descendiera sobre él. Amén. Esto lo vemos cuando él fue bautizado, ¿verdad? Que descendió en forma de paloma y vino sobre él. Ajá, este es mi hijo amado. Así lo sabemos. Entonces, la llenura del Espíritu fue esencial para que Jesús cumpliera su ministerio. Así, hermano, como es esencial en nuestra vida y también en la vida de todas esas personas que nosotros estamos entrenando. Amén. Debemos derramarlo en otro y lo que Dios ha puesto en nosotros también darlo ¿cómo es que? Ministrárselo a esas personas, hermano, que nosotros y Dios nos está permitiendo discipular. Amén. Entonces dice, líderes llenos del Espíritu entrenan a otros. ¿Cómo podemos ver que un líder esté lleno del Espíritu va a querer derramarse en otro, hermano? Porque esa es la obra, esa es la obra. Entonces dice, no podemos perder de vista el principio vital. ¿Cuál es el principio vital, hermano? El líder clave era ungido y pasaba su unción delante a los que le entrenaban. Y hoy por hoy sigue siendo el mismo principio vital. Amén. ¿Cuánto vemos a un Elías y un Eliseo? Y vemos a Jesús con los discípulos. Amén. Vemos también por acá, quiero citar acá del libro, el ejemplo también de Pablo. Amén. Pablo en su humildad, hermano. Vemos un Pablo también que era demasiado humilde, así como también el Señor, porque eso de lavarle los pies a otro, ¿ve? Jesús no vino a ejercer no vino a ejercer, no vino a presentarse como dictador, siendo el rey de reyes, el hijo del Dios viviente. No, él no vino. Él se hizo, el trabajo en humildad. Él vino a servir y no a ser servido. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, servir a otros y no ser servidos. Amén. Estimar al otro mayor que uno. Amén. Dice, el mero hecho de ser un apóstol, este era Pablo, hermano, ve la humildad, de ser un apóstol de Jesús, no traía honor, alabanza. Pablo describía su liderato con estas palabras. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados. Amén. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos. Este era Pablo, hermano, consciente de lo que significaba y de lo que requería ejercer un liderazgo. Amén. Y muchas veces, hermano, tenemos que estar conscientes que sí, que vamos a pasar todo esto, pero nada se compara, nada se compara con lo que nosotros, pues, no se compara con lo que el Señor, pues, va a hacer en nuestras vidas. Amén. También quería hablar aquí sobre la llenura que es compartida. Amén. La llenura fue trasladada de Moisés a los líderes que compartían su ministerio. La unción fue transferida de Elías a Eliseo, como les comentaba, quien compartía su ministerio. La unción fue trasladada de Jesús a sus apóstoles, quienes compartían su ministerio. El mismo principio todavía sigue operando. El entrenador comparte su unción con el entrenado. Amén. Comparte su unción. No es algo que se nos ha sido dado para nosotros, para que, ay, no, esto es mío y no lo comparto con nadie más. Amén. Entonces dice, por consiguiente, los que efectúan el entrenamiento deben ser los que tengan el poder de Dios sobre sus vidas. Las leyes de la cosecha obrarán, estas producirán su propia especie. Amén. Entonces, ¿quién traslada la llenura? Dice, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en Dios.
está bajo la dirección y soberanía de Dios, que es lugar, la clave está en este bendito traslado, es que Dios es quien escoge los recipientes y dirige el liderato. Dios es quien lo hace, hermano. Amén. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Esto ocurre por nombramiento divino. Es evidente que en la iglesia primitiva ellos emplearon bastante tiempo ayunando, orando en el ministerio al Señor, a fin de crear la atmósfera apropiada para que Él les pudiera hablar. En medio de los tales tiempos fue cuando el Espíritu Santo vino. Los obreros salieron en el poder del Espíritu y cumplieron su ministerio prósperamente. Amén. Entonces son cosas, hermano, y cosas que el Señor nos viene a recordar, porque yo sé que usted ha escuchado de todo esto, pero si en este tiempo el Señor nos viene a traer esto y nos viene a refrescar, hermano, es porque nosotros debemos estar allí pendiente, amén, pendiente de lo que el Señor quiere hacer. Nosotros debemos estar allí, como quien dice, pendiente de lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Porque si nosotros estamos al frente de un liderazgo, pues, o estamos allí ejerciendo liderazgo, por ejemplo, en la visión de esta casa, es perfecto, de mi van, de todas las mi van, esa visión dada al apóstol, bendecimos a nuestros apóstoles, hermano, es una visión que ha sido probada, demasiado comprobada y es exitosa. Amén. Ha sido, sí, quizás modificada en su tiempo hasta llegar y funcionar, pues, ¿ve? Para honra y gloria del Señor. Y aquí es esto. Moisés, yo dije, me comencé diciendo, un pastor no puede llevar la obra completa, sería una carga demasiado que, oye hermano, sería así como Moisés, podría desfallecer. Por eso él se encarga de formar líderes, ¿ve? Al frente, que puedan también reproducirse en otro. ¿O acaso eso no es parte de la misión de esta iglesia? Aparte, no es la gran comisión que Dios nos ha dado. Yo siempre le digo a las personas a la cual yo estoy discipulando, yo le digo, y incluso, hermano, a los que están en el grupo vida, la gran comisión fue dejada para todos, para todos. Pero sí, hay que enseñarles, a los que no saben hay que enseñarles, y a los que están allí comenzando, seguir diciéndoles, indicándoles el camino por donde deben andar. Amén. La gran comisión fue dada para todos, fue una ordenanza de Jesús para todos, ir y hacer discípulos. Amén. Entonces, y hacer discípulos es esto, entrenar, equipar a alguien, reproducirte en alguien, ¿ve? Crear esa confianza con esa persona y vaciarte en esa persona para que después ellos puedan continuar el ministerio, la obra de Dios aquí en la tierra. Y por último, tenemos un principio, dar la carga, el quinto principio. Esto nos ayuda, pues, y lo dice, por ejemplo, en Éxodo. Le dice que tiene que buscar personas para nosotros poder trasladar la carga, porque no podemos, pues, solo. Amén. Sabemos que tenemos la ayuda de Dios, pero nosotros debemos, hermano, si se quiere, poder trasladar esa carga. Amén. Dice, eh, si vemos un hombre esforzándose por ser responsable, promuévalo, pues tal hombre será una bendición para la obra de Dios. Pero si vemos un hombre tratando de alcanzar autoridad, tengamos cuidado. Tal vez el hombre perjudicará la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el liderazgo no es señorío. Amén. Jesús no ejerció dominio como un dictador. Él entendía un papel él entendió su papel, así como usted y yo tenemos que entender. Un regidor pero al servicio de lo demás. ¿Ve? El líder de la iglesia tiene que ser un llevador de carga. La escritura usa el buey como símbolo del líder de la iglesia. El buey fue escogido como la representación del líder de la iglesia debido a su paciencia persistente en las labores de la cosecha. Sí, yo les decía a ustedes que el liderazgo es trabajo, esfuerzo. Hay que ser valiente, hermano, para poder sobrellevar todo esto. Amén. Dice, podemos ver que en este capítulo es muy interesante. Quizás
nosotros, así como Moisés, por ignorancia, estábamos llevando un clericalismo, amén. Estábamos ilustrando, pues, un clericalismo. Y el Señor en esta mañana vino a alumbrarnos los ojos de nuestro entendimiento. Y por eso no podíamos quizás ejercer nuestro liderazgo de una manera efectiva. Pero aquí en este capítulo se nos dan las claves y los principios, y yo les animo que al que no ha leído pueda leerlo para que Dios le ministre de una manera más personal, pues, eso que Dios quiere ministrarle. Amén. Eh, nos da clave y principio para nosotros poder primero prolongar el evangelio de una manera efectiva y también cumplir con lo que es el principio de multiplicación que usó nuestro Señor Jesucristo y por ende el apóstol Pablo. Cuán importante es derramarse en otro. Es de agrado a Dios primeramente, porque Dios es un Dios de multiplicación en quien te estás derramando. ¿En quién te estás derramando tú? Es la pregunta de hoy. ¿Te estás derramando en alguien? ¿Estás entrenando a alguien? ¿Le estás enseñando las ordenanzas a alguien? ¿Ve? Procuremos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él preparó a 12 y dejó a 12 preparados para que pudieran seguir expandiendo el Evangelio y continuar su ministerio, así mismo nosotros, hermanos, poder discipular y enviar a esos que han sido discipulados por cada uno de nosotros y puedan también reproducirse en otro. Esto es una reacción en cadena, ¿sabes? Tú entrenas a uno y a dos quizás según la capacidad que te dio el Señor y esos tú los enseñas a discipular a otros y otros a otros y cuando vemos hermanos ya se ha discipulado una gran parte de gente y hay un equipo de trabajo dispuesto a expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, la pregunta es, y quiero que te lleves esto contigo, ¿en quién te estás reproduciendo? Si no lo estás haciendo, entonces es el momento. El momento. Aquí el Señor te está dando las claves y las pautas para que tú puedas comenzar un liderato efectivo. Amén. En el nombre del Señor. Hoy le doy gracias al Señor por este tema. Le doy gloria y honra a Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú revelándote a cada uno de en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, alumbrando los ojos del entendimiento y haciéndonos saber lo que debemos entender, Señor, o entender lo que debemos saber. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, ayudándonos y que nosotros podamos no solo ser oidores, sino hacedores, que podamos poner por obra este conocimiento para nosotros poder ejercer un liderazgo efectivo, derramarnos en otro, en el nombre poderoso de Jesús, así como tú lo hiciste, Dios mío, con los 12, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, son las 5, pasamos al devocional. Invito a que puedan quedarse allí conectados. Amén. Bendiciones.